Listo. Bien, chicos, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda su Miss Giovanna. Vamos a hablar el día de hoy de los óxidos ácidos o también conocidos como anhídridos, ¿verdad? Ya vimos en la clase anterior que son los óxidos metálicos, ¿no? ¿Qué eran los óxidos metálicos? La unión de un metal con el oxígeno, ¿verdad? Eso nos dio óxidos metálicos. Y hoy daremos otra combinación para poder formar estos óxidos ácidos o anhídridos también, ¿de acuerdo? Vamos a aprender el día de hoy a formular el óxido ácido, que es uno de ellos, conocimos nosotros como el dióxido de carbono, ¿ya? El CO2, que es un gas que el ser humano va a producir durante la respiración, durante este proceso, ¿verdad? Y este dióxido de carbono es un óxido ácido, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces qué podemos entender por óxidos ácidos. ¿Qué son los óxidos ácidos? Son aquellos compuestos binarios donde el elemento químico actúa con más de una valencia. O sea, la valencia es el estado de oxidación que tiene cada elemento, ¿verdad? Los óxidos ácidos se forman al combinar un no metal con el oxígeno. También son llamados anhídridos, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo se puede formular. Ahí vemos acá el no metal, tiene su estado de oxidación, en este caso le vamos a poner una X, y el oxígeno, que sabemos que el oxígeno, ¿cuánto es su estado de oxidación? Siempre va a ser -2, ¿de acuerdo? Entonces, al combinarlo, sabemos muy bien que para poder hallar la fórmula, ¿qué tenemos que hacer? Cruzar, ¿verdad? Cambiar, ¿no? El estado de oxidación del no metal con el que va a pasar al oxígeno, y el estado de oxidación del oxígeno va a pasar al no metal. En este caso tenemos no metal, ¿ya? Más ¿no? Y el oxígeno, ¿de acuerdo? No metal más oxígeno, óxido ácido, anhídrido, ¿ya? O también puede ser llamado anhídrido, ¿verdad? Según la nomenclatura, ya vemos que según la nomenclatura de IUPAC, estos óxidos ácidos o anhídridos se pueden nombrar de la siguiente manera. Por ejemplo, este es el óxido, ¿ya? Digamos SO3, trióxido de azufre, este es el azufre, ¿no? El azufre con el oxígeno, trióxido de azufre. Ya el carbono con el oxígeno, monóxido de carbono, ¿no? Vamos a imaginar que acá hay el número 1, no se coloca, ¿ya? Pero está el número 1. Cuando no hay nada es porque hay 1, ¿de acuerdo? Si hay más, ya se compran 2, 3, 4. Y este es el cloro con el oxígeno, cloro 2, oxígeno 5, pentóxido de dicloro. ¿Por qué penta? ¿Por qué pento? Porque acá está el número 5. Entonces, pentóxido de dicloro. Dicloro, ¿por qué? Porque acá está el número 2. ¿De acuerdo? Por eso se le llama así dicloro. Entonces, vamos a ver que según la nomenclatura vamos a poder nombrar cómo podemos llamar a estos ¿no? Óxidos ácidos que se está formando de la combinación de un no metal con el oxígeno, ¿de acuerdo? Vamos a ver acá un ejemplo, chicos. Miren acá. Se cruzan las cargas de sin signo, ¿verdad? Se cruzan las cargas, pero al cruzar los signos ya cambian, ya no hay signos acá. El carbono con el oxígeno, ¿de acuerdo? Cambian el carbono más el oxígeno, sus cargas, ¿verdad? ¿Cuánto es el carbono? 2. En este caso va a pasar a ser 2, aquí está. Y el oxígeno, 4. Aquí está el 4. Esto como puede simplificarse, se simplifica. Entonces aquí quedaría solamente, vamos a hacerlo con el lápiz. Ya, al simplificar, aquí ¿cuánto sería? Sería el número 1, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Y aquí, al simplificar, aquí sería 2. A ver, chicos, ¿estoy haciendo bien? No sé, creo que no lo estoy viendo. Ahí está, al simplificar. Quedaría 1 y quedaría 2. Entonces, ¿cómo saldría el C? El 1 ya no se cuenta, el 2, ¿no? El CO2, que es la fórmula, ¿no? En este caso, ¿cómo se le puede llamar a esto? El CO2, ¿qué es lo que hemos hablado que es un gas que nosotros producimos al respirar, ¿no? Cuando respiramos y expulsamos un gas, el dióxido de carbono, es un óxido ácido. Aquí está. El C, al simplificar, quedó en nada, 1. Y el oxígeno al simplificar quedó en número 2. Entonces, CO2, dióxido de carbono. ¿Cuál es el nombre IUPAC? Dióxido de carbono. ¿Cuál es la atosimidad? La atosimidad es la cantidad de átomos de un compuesto. En este caso tiene 3, ¿no? 2 más 1, 3. ¿Ya? Bien, vamos a hallar más ejemplos de atosimidad en los siguientes óxidos. Por ejemplo, en el CO2, ¿ya? ¿Cuántos átomos tiene? Tiene 2 más esto que está acá, que no vemos, pero es el 1. Sabemos que es el 1, más 2 más 1 es 3 átomos. El CO solamente tiene 1 acá, son 2 átomos. El SO, azufre, dióxido de azufre, tiene acá 1, entonces 2 más 1 que tiene acá, 3 átomos.
aquí tiene el trióxido de azufre, que es 3, que es esto que está acá, más 1, que tiene el azufre, son 4. 4 átomos que tienen estos, ¿verdad? Estos símbolos. Vamos a seguir viendo entonces, a ver, vamos a ver por aquí. A ver, ahí está. ¿Cuáles son los principales no metales? ¿Cuáles son los principales no metales que nosotros podemos utilizar para poder hallar? Vamos a borrar esto. Allá se puede mover. Muy bien. ¿Cuáles entonces? A ver, los principales no metales que hay, ¿no? Dentro de nuestra tabla periódica. El carbono es un no metal, el nitrógeno, el fósforo, el azufre, el cloro, el bromo y el yodo. Su estado de oxidación es el estado de oxidación del carbono. El carbono tiene, ¿no? Más 2, más 4. Tiene 2 estados de oxidación. El nitrógeno y el fósforo tienen el mismo estado de oxidación, que es más 3, más 5. El azufre tiene más 2, más 4, más 10, tiene 3 estados de oxidación. ¿Ya? El cloro, el bromo y el yodo también tienen 4 estados de oxidación, más 1, más 3, más 5, más 7. Y de acuerdo a eso, ¿no? De acuerdo a cómo lo pueden utilizar para poder hallar y nombrar, ¿verdad? Un símbolo y poder formar. Vamos a ver entonces el siguiente. Bien, chicos, entonces hemos podido ver hasta aquí la clase del día de hoy, ¿verdad? Que hemos conocido que son óxidos ácidos. Es la unión de un no metal con el oxígeno. Y no olvidemos entonces que el oxígeno tiene un estado de oxidación que siempre va a ser menos 2. Y para poder nombrarlo tenemos que usar, ¿no? Tenemos que utilizar, ¿ya? La nomenclatura de IUPAC, ¿verdad? La nomenclatura de IUPAC, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver aquí, entonces, algunos ejercicios, ¿ya? Algunos ejercicios de este libro, de la página 84. Ustedes tienen ahí los ejercicios. Pero antes, vamos a mencionar las cosas que tenemos por aquí. Pero antes, no nos estamos olvidando de algo, ¿verdad? ¿Cuál es la nomenclatura de IUPAC? ¿Cuáles son? La nomenclatura, no lo estamos mencionando aquí. Por ejemplo, podemos llamar, ¿no?, al mono, que es 1, son los prefijos mono 1, didros, tri 3, ¿ya? Tetra 4, penta 5, ¿verdad? Es así como nosotros lo vamos a hallar, ¿verdad? Etcétera, hasta el 10 llega. Vamos a hallar entonces los ejercicios aquí. ¿Con qué otro nombre? A ver, esto está en la página 84. ¿Con qué otro nombre se le conoce a los óxidos ácidos? ¿Recuerdan? ¿Con qué otro nombre se le conocen a los óxidos ácidos? Vamos a escribirlo, ¿de acuerdo? ¿Con qué otro nombre? Aquí está, anhídrido. No olviden, ¿ah? ¿Ya? Anhídrido, ¿sí? Eso no lo podemos conocer también. Bien, vamos a ver aquí entonces, ¿cómo se obtienen los óxidos ácidos? ¿Cómo se obtiene? ¿No? Es una combinación, ¿no? Es una combinación. ¿No? Mediante la combinación, ¿no?, de un no metal con el oxígeno, ¿no? Mediante la combinación. ¿Cómo obtenemos mediante la combinación? No alcanza para escribir, vamos a escribir. Es la combinación de un no metal, ya vamos a ponerlo así, con el más el oxígeno, ¿ya? Ponerlo con minúscula, me voy a demorar así más. Oxígeno, ahí lo puedo escribir ya. Un no metal con el oxígeno, así, vamos a ponerlo así. Con el oxígeno, ¿de acuerdo? Así tiene que ser. Nombre de la fórmula al combinar el fósforo con el oxígeno. ¿Cómo podemos llamar si combinamos el fósforo con el oxígeno? ¿Cómo es el nombre de esta fórmula? ¿No? Vamos a decir que el 5 es penta, ¿verdad? Pentóxido, pentóxido, pentóxido de... Porque esto va a cambiar, ¿sí o no? Esto va a cambiar de sí, va a cambiar de lugar. Este estado de oxidación va a pasar al oxígeno y el estado de oxidación del oxígeno va a pasar al fósforo. Entonces, ¿cómo podemos llamar? Si esto pasa acá, acá sería el 5, ¿no? Pentóxido de, como este tiene el 2, di, ¿verdad? Di azufre. Perdón,
fósforo, ¿ya? Difósforo, así, ¿de acuerdo? Este es el nombre según la fórmula, el nombre de la fórmula, ¿de acuerdo? Ahora la siguiente dice, escribe el símbolo de los siguientes no metales, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. El carbono, ¿saben muy bien? ¿Ya? Carbono, ¿qué más? Hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Ese es el signo, más conocido como el chon, ¿de acuerdo? Ese es el signo. Es así como esos son los símbolos de estos elementos no metales. Luego, formula y formula y escribe el nombre de, por ejemplo, en este caso el azufre con el oxígeno. Ahí, aquí ya está, ve, aquí ya está hecho. ¿Ya? El azufre, vemos que es 6 más el oxígeno, que es el 2, entonces al juntarlo serían esto va a cambiar de posición, ¿verdad? Vamos a utilizar aquí ¿no? Esta crucecita, ¿ya? Vamos a hacer el 6 va a pasar al oxígeno, ¿verdad? Aquí está. SO, S2 o 6. Pero esto sabemos que se simplifica, ¿sí o no? ¿Saben ustedes que esto se simplifica? Esto se simplifica, ¿no? Esto de acá se va a simplificar. ¿Cuánto sería acá? La mitad, 1. Y la mitad, 3, ¿ya? Aquí pues está así, ¿ve? Es por eso que aquí tenemos. ¿De acuerdo? Es por eso que aquí tenemos ese de ahí. El 3, aquí, 3. El nombre, como es 3, trióxido de azufre. Trióxido de azufre, ¿de acuerdo? Aquí tenemos. Ahora, escribe la fórmula del carbono más el oxígeno. ¿Cuál es la fórmula de estos dos? Sabemos que estos dos que están aquí, sabemos muy bien. Sabemos que esto, vamos a hacer con el lapicito, ¿ya? A ver, sabemos muy bien que estos dos que están acá, ¿qué cosa? Cambian de lugar, ¿verdad? Pero como son iguales, no va a afectar. Carbono, oxígeno. Estos dos se simplifican. Entonces quedaría 1 y 1. ¿Ya? Entonces solamente va a ser así. Estos dos se va a simplificar, entonces serían solamente... vamos a acomodar esta feita, no me gusta. A ver, siempre tenemos que arreglar. Ya está. Bien. Entonces esto va a ser así. C... así bonito tiene que ser. Uy, también. Ya, CO. ¿Cómo sería? Monóxido de carbono. ¿Ya? Monóxido de carbono. Así se va a llamar. Esa es la fórmula, realmente la CO nada más. ¿Por qué? Porque lo hemos simplificado y acá está el número 1, pero nosotros lo podemos entender. No necesitamos escribirlo, ¿de acuerdo? Ahora, dice acá, escribe la fórmula, escribe la nomenclatura y UPAC, o sea, el nombre de cómo podemos llamar al cloro y el oxígeno. Sabemos que estos dos van a cambiar de posición, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería? ¿Cómo se llamaría según la nomenclatura? ¿Ya? Vamos a ver qué es dióxido de... ¿Cuánto este 5 pasa acá? Sería pencloro, ¿verdad? Pencloro, porque es el 5. Dióxido de pencloro. Claro. A ver, pero aquí ya está, a ver, un dióxido de pencloro. No, solamente nos pide acá escribir el nombre de esta fórmula. Esto ya está formulado ya. Vamos a escribirlo entonces así. Ya, pentóxido, así, pentóxido. Esto ya está formulado ya, porque no está el signo más. Si tuviera el signo más, faltaría formular. Pero como, ¿no? Como esto tiene el signo más, acá ya está, falta formular, pero como no tiene el signo más, entonces esto ya está formulado, ¿verdad? Entonces es pentóxido, penta, ¿por qué? Porque es el 5. Pentóxido del óxido de dicloro, así, ¿ya? De dicloro, ¿de acuerdo, chicos? Ahora sí te estamos viendo bien. Muy bien, pentóxido de dicloro.
Escribe la fórmula del monóxido de azufre, dice acá. Fórmula del monóxido de azufre, la fórmula. Así es, solamente así como esto, fórmula. Monóxido de azufre. Vamos a poner la S y es el azufre. Y entonces vamos a poner la letra O, nada más. Porque monóxido, hablamos de uno. Ya está uno acá, monóxido de azufre. Ahora, aquí escribe la fórmula del trióxido de difósforo, perdón. Vamos a escribir aquí la fórmula del trióxido de difósforo. Vamos a ver acá, ya, la P, que es el fósforo, y la O, que está acá. Vamos a ver entonces cómo es la fórmula. Vamos a hallarlo de esta manera. ¿Ya? Y aquí vamos a hallar trióxido de difósforo. Trióxido 3, difósforo entonces es 2. ¿De acuerdo? Es así como vamos a hallar la P2 y O3. Esa es la fórmula. Ahora escribe la fórmula del dióxido de azufre. Su fórmula del dióxido de azufre. Azufre, la S. Y dióxido de azufre. Vamos a utilizar la O. Ay, no, está muy feito. Vamos a utilizar aquí el texto, ¿ya? Dióxido de azufre, la S y el oxígeno. Ya está. Para poder hallar nosotros su fórmula, vamos a poner, vamos a tener que escribir esto así. Aquí entonces, la fórmula del dióxido de azufre, ¿no? Dióxido, entonces acá solamente va a ir el número 2. Azufre ya no hay nada, así es la fórmula. ¿De acuerdo, chicos? Es así como se tiene que desarrollar esto de acá. ¿Sí? Bien, chicos, entonces hay una tarea para ustedes en la página 85 y la página 86 del libro. Cualquier duda, ya tienen que hablarme al WhatsApp para poder explicarles. ¿Sí? Muy bien, entonces hemos podido observar aquí, ¿no? Hemos podido conocer cómo se forma un óxido ácido, ¿de acuerdo? Que son los anhídridos. ¿Cómo podemos formar? Uniendo un no metal con el oxígeno, ¿verdad? Muy bien, chicos, cuídense mucho. Cualquier duda ya saben que tienen que hablarme al WhatsApp, ¿sí? Que tengan buenos días.